Los relatos de los cronistas españoles indicaban que, en 1487, durante la inauguración de la Gran Pirámide de Tenochtitlán, se sacrificaron a miles de prisioneros en 4 altares bajo la dirección de Ahuizotl, Nezahualpili, Tlacaelel y Totoquiautzin. Para ello, las víctimas debieron ser dispuestas en 4 filas, cada una de cerca de 3000 metros de longitud, por un grupo de verdugos que trabajaron sin descanso durante 4 agotadoras jornadas. La narrativa de estos sacrificios humanos durante la consagración del Templo Mayor ha suscitado disputas entre los académicos, especialmente sobre el número de víctimas que, según las fuentes, alcanzaban cifras impresionantes como 72.344 según Fray Juan de Torquemada, 80.400 de acuerdo con Ixtlilxóchitl. Estas cifras, reportadas en diferentes crónicas, han sido repetidas y ampliamente divulgadas, pero al analizar de cerca los detalles técnicos y las capacidades organizativas del evento, es evidente que tales cantidades son poco plausibles, ya que implicarían realizar un sacrificio humano cada pocos segundos. Investigadores como William H. Prescott, una referencia clave en los estudios sobre la historia del México prehispánico, describe los eventos de 1487 con un tono que deja espacio a la incertidumbre. Marvin Harris, un antropólogo conocido por su enfoque de materialismo cultural, también pone en duda la veracidad de estas cifras desde una perspectiva crítica. La dificultad principal al tratar este tema es la confiabilidad de las fuentes. Las crónicas de los religiosos españoles, como Torquemada o Motolinía, fueron redactadas después de la conquista, en un contexto donde los conquistadores buscaban justificar sus acciones y su evangelización forzada. Las historias de sacrificios humanos masivos ayudaban a construir la percepción de los mexicas como un pueblo salvaje que requería ser civilizado. Fray Diego Durán precisa que el sacrificio humano y la esclavitud eran castigos aplicados únicamente a los prisioneros de guerra y a quienes reincidían en violar las leyes dentro de la comunidad. Este tipo de castigo no estaba destinado a los pueblos sometidos del Valle de México, como sostiene el escritor argentino Marcelo Gullo. El azteca había dominado lo que hoy es México, la Mesoamérica, donde sometía a distintos pueblos indígenas y les pedía algo atroz para cualquier hombre cuerdo, un tributo en sangre. Les quitaba a sus hombres y a sus hijos para llevarlos a un altar y arrancarles el corazón y luego devorarlos. Según explica Jesús Rubalcaba Mercado, ser sacrificado en los altares era un castigo reservado a los reacios a tributar, no a las comunidades a las que Tenochtitlán exigía tributo. Las prácticas de sacrificios humanos alcanzaron su fase más violenta después de las reformas de Tlacaelel, quien formalizó las llamadas Guerras Floridas o Xochillaoyotl, conflictos pactados con algunos señoríos independientes cercanos, donde el imperio mexica garantizaba un número considerable de prisioneros que luego serían sacrificados. En estas guerras floridas se enfrentaban la Triple Alianza, formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, contra Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula y otros señoríos no sometidos. Ambos bandos capturaban prisioneros destinados a ser sacrificados. También participaban los tlaxcaltecas que acompañaban a Cortés. La afirmación de Gullo es incorrecta. A los pueblos vencidos no se les exigía ningún tributo en sangre, ya que una vez conquistados se convertían en comunidades tributarias, es decir, que para mantener la paz con Tenochtitlán asumían otro tipo de obligaciones, como el pago de valiosos impuestos. La sangre en los altares provenía precisamente de los pueblos no sometidos, aquellos que no rendían tributo. El historiador mexicano Enrique Ortiz, citando una entrevista de Gullo sobre los aztecas y sus costumbres, señala de manera enfática: los mexicas no exigían hijos y nietos de señoríos sometidos como tributo, sino alimentos y artículos de lujo como oro, plumas, etc. No se les puede considerar genocidas, pues nunca hubo la intención de eliminar a otro grupo de forma sistemática. Pura ignorancia. Si no existía la intención de eliminar a otros grupos, surge la pregunta de por qué realizaban esas prácticas que hoy nos parecen atroces. Más allá de los motivos religiosos, Marvin Harris, en su obra Caníbales y Reyes, sostiene que la carencia de proteína animal fue un factor crucial que influyó en los sacrificios humanos en Mesoamérica, especialmente entre los aztecas.
Harris sugiere que ante la ausencia de grandes animales domesticados en la región, los mesoamericanos se vieron obligados a buscar alternativas de proteína, como insectos y perros, aunque estas fuentes no eran suficientes para cubrir las necesidades alimenticias. Por tanto, proponía que el canibalismo ritual asociado a los sacrificios humanos desempeñaba un papel en la redistribución de proteína y grasa animal, especialmente en tiempos de escasez. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente refutada. No se han hallado evidencias concluyentes en excavaciones que respalden la existencia de un canibalismo a gran escala, o que los cuerpos sacrificados fueran consumidos regularmente. La idea de que el sacrificio humano y el canibalismo estaban íntimamente relacionados con esclavos y cautivos destinados al consumo de la nobleza y la población es insostenible según Rubalcaba Mercado. Las crónicas señalan que al pueblo común le estaba prohibido comer carne humana o incluso carne en general, así como portar ciertos lujos reservados para la nobleza. Fray Diego Durán confirma que solo las élites consumían carne humana, mientras que la gente común no participaba en esta práctica. Los sacrificios humanos en Mesoamérica tenían principalmente una función religiosa y simbólica, estrechamente relacionada con la cosmovisión azteca, donde la sangre humana era una ofrenda esencial para mantener el ciclo de vida y la fertilidad, y no simplemente una fuente de alimento. Los sacrificios, según las fuentes, requerían un proceso ritual detallado. Las víctimas eran llevadas a la cima del templo, sometidas físicamente, se les extraía el corazón, y luego se ofrecía dicho órgano a los dioses, antes de arrojar los cuerpos por las escaleras. Si seguimos la narrativa de las crónicas, para la consagración del Templo Mayor, habría sido necesario realizar un sacrificio aproximadamente cada pocos segundos para alcanzar cifras tan elevadas como las de Ixtlilxóchitl, 80.400. Si se considera que la ceremonia duró 4 jornadas, y asumiendo que los sacrificios se realizaban durante 12 horas diarias, Durán menciona que los sacrificios humanos se llevaban a cabo solo desde la mañana hasta la puesta del sol. Esto implicaría la necesidad de sacrificar más de 1.600 personas por hora, lo que entre 4 altares arroja un promedio de 7 sacrificados por minuto en cada altar. Estas cifras son inverosímiles desde un punto de vista logístico. En primer lugar, las pirámides mexicas no estaban diseñadas para gestionar una cantidad tan masiva de prisioneros. Las pirámides eran estructuras empinadas, y los sacrificios se llevaban a cabo en la cima, lo que significaba que cada prisionero debía ser conducido con cuidado hasta el altar. Además, el proceso de sacrificio no era instantáneo. Según Motolinía, los sacerdotes realizaban ceremonias previas, lo que ralentizaba el ritmo de los sacrificios. Harris, basándose en estimaciones de cardiólogos, señala que, en un contexto actual, la extracción del corazón podría tomar unos 20 segundos en condiciones óptimas. No obstante, el proceso ritual descrito por los cronistas españoles no se limitaba a este acto, sino que incluía varios pasos adicionales. Según Rubalcaba Mercado, cada sacrificio parece imposible de completarse en menos de 20 minutos, pero supongamos que lograban hacerlo en 5 minutos. Con las cifras de la consagración del Templo Mayor, un cálculo de 5 minutos por sacrificado resultaría en 144 sacrificados por jornada en cada uno de los 4 altares. Aproximadamente 2.300 en total en los 4 días, una cifra muy inferior a las mencionadas por los cronistas. Muchos activistas suelen mencionar al historiador estadounidense del siglo XIX, William H. Prescott, cuando citan las cifras de sacrificios en la consagración del Templo Mayor. Entre ellos, Marcelo Gullo, quien en su libro Madre Patria da por ciertos los números de Prescott, mencionando 70.000 sacrificados durante esos días. Es más, en algunas entrevistas, el autor argentino ha exagerado estas cifras. No obstante, Prescott menciona lo siguiente: la ceremonia duró varios días y se dice que 70.000 prisioneros murieron en el santuario de esta terrible deidad. Pero, ¿quién puede creer que un número tan grande de personas hubiera permitido ser conducidos sin resistencia, como ovejas al matadero? ¿O cómo pudieron deshacerse de los cuerpos, demasiados para ser consumidos de la forma habitual, sin provocar una epidemia en la capital? Y en una nota al pie de página aclara: Torquemada establece la cifra, de forma precisa, en 72.344,
monarquía indiana, Ixtlilxochitl, con igual precisión, en 80.400, historia de la nación chichimeca, manuscrito. ¿Quién sabe? Añade este último, si los prisioneros masacrados en la capital durante ese año memorable superaron los 100.000. Sin embargo, uno tiene que leer un poco más para darse cuenta de que la ciencia de los números, al menos cuando la parte no fue testigo presencial, es de todo menos una ciencia exacta para estos antiguos cronistas. El Códice Telleriano Remensis, escrito unos 50 años después de la conquista, reduce la cantidad a 20.000. Por lo tanto, aquellos que se aferran al dato de los 70.000 están distorsionando la intención de Prescott. Las cifras de sacrificados, aunque impactantes, son mucho más bajas. Sherburne Cook calculó que, a un ritmo de 2 minutos por sacrificio, el número total de víctimas probablemente fue de unas 14.100, una cantidad más razonable y manejable desde el punto de vista logístico. Harris estima que anualmente se sacrificaban y consumían cerca de 15.000 personas, lo que representaba alrededor del 5% de la población del valle. Las exageradas cifras de sacrificios humanos durante la consagración del Templo Mayor en 1487, divulgadas ampliamente por las crónicas españolas y por algunos defensores modernos de la hispanidad, carecen de soporte técnico y logístico, y responden más a una construcción ideológica que a una realidad histórica verificable. La práctica del sacrificio ya resulta lo suficientemente impactante sin necesidad de distorsionar los números. Además, aquellos rituales en la cima de las pirámides de Tenochtitlán no involucraban a pueblos sometidos, sino a enemigos capturados en guerras floridas, y no constituían un genocidio sistemático, sino ceremonias religiosas profundamente arraigadas en la cosmología mexica. Es esencial evitar simplificaciones que tergiversen la complejidad del pasado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.